Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Soplando Vida. Y yo me tomé la atribución de escoger el tema el día de hoy. ¡Sí! A mí me gusta, ¿cómo lo digo? A mí me gusta volver loco al enemigo. Tal cual. A Yoli le gustan los retos, Sí. claramente. Pero a mí me gustan los retos espirituales. A Lina le gustan los retos personales Personal. y de la vida rutinaria. Fíjense, una de las cosas que a mí me impactó cuando yo conocí a Lina fue su testimonio, porque yo no he pasado por ninguna de esas situaciones, no me he casado. Lina tuvo la bendición, porque dentro de lo que cabe aprendiste mucho y te ayudó a ser la Lina de ahora, de casarse, y también la bendición de separarse, porque ese no era. Ese no era, Ella claramente. pensó que se había casado por la iglesia y resultó que no. Entonces ya por ahí es una señal de que es una bendición que se haya ido. No hubo problema de cómo es que de anulación de matrimonio ni nada. Bueno, todas esas cositas lo vamos a hablar en el día de hoy. Ella vivió experiencias sobrenaturales porque ella abrió muchas puertas. No diría muchas, yo diría todas. Yo pensé que iba a decir, no me lancé al agua, pocas. Pero por eso hacemos clic. Yo asumo mi barranco, Eso. como dicen. Señor, y yo cuando escuchaba su historia, yo decía, ¿qué? No puede ser. O sea, empecemos. Brevemente, cómo lo conociste? ¿Qué te llamó la atención de él para tú llegar a ese momento de casarte? ¿Cómo te enteraste de lo que estaba sucediendo? No quiero delatar nada porque quiero que te sientas libre de hablarlo y de tú decir hasta donde tú te sientas cómoda. Y de nuevo, este es un espacio para que te sientas identificada. Si tienes una amiga, un familiar, o si tú estás pasando por esto, decir, mira, espera, si hay luz al final del túnel, Sí, mira, sí hay mira este salida, ejemplo. total. Exacto. El objetivo es, mira este testimonio. Si ella pudo, porque tú no, ¿entiendes? Entonces, ¿cuándo llegó, cómo te enteraste de la situación que estaba ocurriendo? ¿Qué llevó a ese divorcio? Y todas las consecuencias, porque en este periodo se abrieron todas las puertas, no muchas, dicho por ella. ¿Y qué hiciste para empezar a cerrar esas puertas y limpiar en tu corazón todo lo que había entrado producto de abrir esas puertas a las cosas del enemigo? A ver, Yoli, vamos a empezar por el principio, como dice. Hágale. Claramente te puedo decir con el tiempo de que el Señor obra de unas maneras un poco extrañas para que uno llegue a Él. Y creo que básicamente hoy en día la gran bendición fue darme cuenta que a través de un divorcio logré conocer el amor de los amores, cosa que no hubiera pasado si quizás mi matrimonio hubiera funcionado. Amén. Vengo de una familia católica, muy católica. Yo no era la más católica ni la más practicante. Trabajaba en una compañía de carga y mi ex marido tenía una empresa que movía carga para varias partes del mundo. Yo prestaba el servicio de una aerolínea que era la que transportaba la mercancía y él tenía los clientes como tal. Cuando lo conozco, él empieza a ser cliente mío de la aerolínea. Tengo que ser honesta con algo, a mí me gustan los retos. Yo lo he vivido. Y el que me conoce sabe que soy un poquito así, o sea, me retas y perdí el año. Eso. Cuando lo conozco, empezó como un reto. O sea, él empezó como, mira, quiero invitarte a salir. A mí me entró un poquito la duda porque era un hombre 14 años mayor que yo y yo dije, bueno, espérate. Normalmente cuando un hombre tan mayor se fija en una mujer tan joven, yo dije, no, esto seguramente las intenciones no son muy buenas, pero como me gusta el reto, dije, vamos a darle la oportunidad de conocerlo. Lo conozco, empiezo a salir con él un par de veces, me pareció un hombre interesante. Ujú. Tengo que aceptar algo, Un hombre vengo, de mundo. claro, Porque y uno es una vengo bebé y viene un hombre y te hable total. a un mundo que tú no conoces, te intriga y te fascina. Y Claro, te digo la verdad, él tiene como su charming, así, claro. es súper fascinante, tú te sientes a hablar un hombre supremamente interesante. Y yo vengo de un papá supremamente consentidor, que Mm. todo el mundo que me conoce me dice, ay, no, tú eres la niña de los ojos de papá, y sí, básicamente puedo decir que soy la niña de los ojos de papá. Entonces, de pronto en mi cabecita, a mis 21 años, digo, bueno,
voy a pasar de ser la princesa de casa de papá a ser la princesa de mi pareja y Claro, chéverísimo. Porque claro, también ahí entra mucho como a ti te crían, ¿no? Yo, o claro, sea, exactamente. vengo de una familia que Mm. son 5 hermanas, la que menos lleva casada lleva 30 años, entonces para mi concepto de vida, Disneylandia siempre vivió en mi casa, pues, y mis papás llevan juntos casi 50 años, entonces es como que Voy a repetir esto el es, patrón. claramente. Em, lo conozco, empiezo a salir con él, todo muy chévere. Yo era muy joven, la verdad es que entre mis planes no estaba casarme. Y cuando lo conozco, él me dice, mira, ¿sabes qué, Lina? A mí no me gustan las mujeres que me montan presión, yo no me quiero casar. Dije, este es. Porque la verdad yo no estaba como tampoco en un afán así como muy loco de salir de mi casa, entonces para mí era Claro, como era ideal joven, con él. 21 años, claro. Eventualmente el señor pues no estaba ni siquiera en consideración porque mi ex marido no creía en nada y yo no creía en nada. Empezamos una relación. Cuando empiezo la relación con él, descubro de que él estaba con una pareja que vivía con ella y ahí de pronto fue como la primera banderita roja que se te para, pero Claro, pues uno dice, no, claro. él termina su relación con su pareja, empieza la relación conmigo, que eso es un grave error, Joel, porque Eso. te digo la verdad, muchas veces arrancamos a una relación Ujú, con unas heridas sin estar sanadas y con un equipaje total. en la espalda brutal. A mí me pasó lo mismo con mi ex. ¿Y terminas tú qué? Pues Exacto. arrancando relaciones más rota que nadie. Ujú, Empiezo la relación con él. Al principio chévere, todo fluía chévere, no te niego, yo era muy de mundo en ese momento. Lo que tú acabas de mencionar hace un rato fue un hombre que me deslumbró, económicamente supremamente estable, tenía su empresa, tenía su apartamento, entonces claro, para una niña de 21 años y meterse con un hombre mayor, pues buenísimo. Empieza la relación, todo muy chévere. Al año me propone matrimonio. wow, rápido. Rapidísimo. Después de que el paso de que no, súper renuente, pasó a que sí. Yo dije, Y tú bueno, sí lo no, logré. buenísimo. Yo me creía, pues, y Se ahora estaba sí comiendo el mundo. llegó el príncipe azul en caballo y todo el Exacto. cuento. Y bueno, me caso con él. Entre la ignorancia que uno maneja con el tema católico, que hoy en día, después de muchos años de aprendizaje, lo entendí. Él me dice, no te preocupes, yo consigo al sacerdote, ¿dónde te quieres casar? Yo, obviamente, como típica Cinderela, pues niña así de Disneylandia, dije, me soñaría casarme en un bote, se me da la oportunidad de casarme en el bote, él consigue el famoso sacerdote que me casa en el bote y todo empieza súper bien. Duré casada 10 años, Wow. les puedo decir que obviamente Nunca hijo y nunca nada. no, Pero no porque no pero se cuidaban, sino porque no se dio. no se dio, pero te voy a decir una cosa, ya que tocaste el tema de los hijos, Mm, entre las cosas que nosotros hablamos, pues entre mi plan de Disneylandia que siempre he querido vivir, para mí el tema de ser mamá ha sido un tema supremamente claro. importante, porque él es el ejemplo que he tenido en mi casa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mamá, papá juntos, el bebé, o sea, la historia feliz. Esa fue de las cosas que en un principio le dije a él, mira Alejandro, es lo que yo quiero, no lo negocio, y me dijo, no hay problema, Lina, vamos a ser papás, no pasa nada. Pero obviamente empieza la relación, las cosas empiezan pues a ser diferentes, él viajaba muchísimo, yo en ese momento se me estaba quizás cumpliendo un sueño, porque duré un anhelo muy grande, siempre me ha gustado servir y se me dio la oportunidad de estudiar enfermería y bueno, la enfermería me quitaba mucho tiempo, entonces ya como que el bebé pasó a un segundo plano, pero llegó el momento de decir, listo, vamos ya, este es el momento. Y mira, yo el que por cosas de Dios, que hoy en día lo súper agradezco porque fue una gran bendición, el bebé nunca llegó. Exacto. Creíamos que habían problemas, nos fuimos a hacer chequeos, todo estaba perfecto. Bueno, el bebé no se dio y claramente te puedo decir que no era el hombre para ser el papá de mi hijo, pues. Exacto. Em, Empiezan las cositas como a pasar en la relación. Creo que el grave error de cuando tú te metes con una persona tan mayor es que tú empiezas a vivir mucho la vida de esa persona. Claro. Y yo empecé a ser como muy complaciente en el sentido de que volqué mi vida a Sí. él. No, y no te echo la culpa, pero no culpo ni siquiera la edad. A mí me pasó. Yo con mi ex, mi vida giraba en torno a mi ex porque uno tiende a ser, uno quiere complacer, uno Total. quiere servir constantemente. Y bueno, empecé como a vivir su vida, empecé a ver cosas que no me gustaban, me costó mucho adaptarme porque pues él viajaba muchísimo, de un mes eran 3 semanas afuera, Y todo eso en el transcurso de 10 años. correcto. Todo empezó a suplirse mucho con dinero, porque Mm, como él económicamente era Dios un hombre dinero. muy estable, entonces era Lini, no te quejes, si te sientes sola, ahí está la tarjeta, ve, cómprate un bolso, ve y sal con tus amigas, pero mira el carro al que andas, pero mira en el apartamento donde vives, entonces era como muy como no te quejes y súplelo todo con eso. Exacto.
Y bueno, la verdad es que Wow. puedo decir que sí, algo le agradezco a mi abuela materna que siempre me decía, no busques que el que busca encuentra, gracias a Dios creo que fui ignorante mucho tiempo, entonces yo creía en él. Para mí lo que él me decía era lo que pasaba. Pasa el tiempo, empiezo a estudiar enfermería porque eventualmente se me da la oportunidad, salgo del mundo de la logística y me desconecto un par de años y un buen día me dice mi marido, mira, tengo un viaje de negocios, me tengo que ir. Estoy cerrando un negocio para traer flores me acuerdo perfectamente de República Dominicana, y voy a viajar con un amigo mío que estamos cerrando el negocio juntos. Y dije, bueno, Y tú, buenísimo. bueno, mi amor, buenísimo, me voy de shopping. Y les cuento algo, señores y señoras, yo era muy de creer en lo que él me decía. O Claro, sea, la me voy, inocencia. estoy en Es que cada Europa. quien juzga por su condición. Correcto, Tú no, nunca lo harías, que te ibas a imaginar que lo iba a hacer. correcto. Y hoy en día te puedo decir, fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento. Bueno, finalmente el viaje a República Dominicana, uno como esposa, pues conoce a su esposo. Yo era siempre la que armaba la maleta, yo era siempre la que le tenía todo listo, porque él al final siempre tenía algo le faltaba. Pero ese viaje fue un viaje un poquito particular, porque yo llego a mi casa, la maleta ya está lista, lo vi Mm, como muy, las señales. sí, lo vi como muy que me quiero depilar completo, o sea, como cositas que tú decías, pero espérate, o sea, en otros viajes de negocio esto no era como tan así, y era como que sí, bueno, me llamó un poquito la atención, pero seguí creyendo en su palabra. Estando un día saliendo de la universidad, recibo una llamada de un cliente con el que no hablaba hace millones de años y me dice, oye, Lina, necesito mover una carga perecedera de Nueva York a Miami en camión y no tengo la persona que me ayude. Pensé en ti, porque pues tú duraste mucho tiempo en logística y tú tienes conexiones, déjame saber. Y le dije, bueno, casualmente, la persona con la que está mi esposo en el viaje, él maneja camiones de Nueva York a Miami, déjame, yo te consigo la información. Esas son cosas de Dios, la Tal inocencia. cual, yo hoy te puedo decir que el Señor estuvo conmigo en el descubrimiento de lo que pasó antes, después, todo el tiempo. Mm. Y eventualmente pasa, llamo a la secretaria de mi esposo, pido la información, yo súper tranquila, llamo a mi cliente, le digo, oye, mira, Alvarito, acá te tengo el dato, lo que sí es, llama a mi marido el otro lunes, porque ellos van a estar toda la semana en República Dominicana, y eventualmente, pues no te van a contestar. Chao, chao, un besito, gracias, qué chévere haberte visto, bueno, buenísimo. Cuando a la hora Alvarito me llama y me dice así unas palabras que todavía me acuerdo, me dice, vieja, yo no sé, o sea, no me quiero meter, pero yo acabo de llamar a la oficina de Nueva York y me contestó el señor con el que se supone que su esposo está en República Dominicana. Ahí te entra como un frío interno que tú Ujú. dices, no puede ser, entonces empieza uno como con esa negación de no, eso no es así, olvídate, eso no está pasando, pero eventualmente había algo que estaba pasando. Y llamo a mi mejor amiga en ese momento y le digo, oye, mira, creo que este tipo no está ahí, necesito que me ayudes, llama ya a Nueva York, eventualmente estaba el señor ahí, Uy, la olla a presión ya estaba a punto de brutal, explotar. pero dije, bueno, ya, hay que coger el toro por los cachos y como yo soy de Exacto. retos, dije, voy a llamar yo. Y me contesta él. Le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, cuéntame. Pensé que estabas con mi marido en República Dominicana y me dice, ¿con tu marido? No, yo con tu marido hace muchísimo tiempo que no viajo. Uy. Fue una confirmación de esas confirmaciones que tú te quedas como si te hubieran dado un palazo en la cabeza y me quedé como en shock y bueno, yo ahí realmente empieza como todo el descubrimiento de lo que se desata después de... Ahora, en ese proceso me imagino que tú viviste una desesperación, no quiero decir brutal, pero era un plano nuevo que ya tú estabas afrontando en tu vida porque, como ya tú lo has mencionado, tú tenías un sueño. Tal cual. Ese sueño empieza a desmoronarse. A mí me intriga porque aquí es donde cuando tú eres muy de mundo y tú no conoces nuestra fe católica, tú en tratando de entender qué es lo que te está sucediendo, porque esa es la diferencia que ahorita lo podemos, porque yo también hice astrología, yo hice todo eso tratando de entender, pero porque tu humanidad entra y a ti se te olvida que hay una divina voluntad y que hay que confiar en los designios del Señor. Tal Ahora cual. lo podemos entender por qué te sacó y lo vamos a explicar más adelante que uno entiende, ahora entiendo por qué el Señor me lo saca, ¿no? Pero ahí es cuando tú empiezas con visitas a, no sé, a leerte las Claro, porque cartas. ¿qué pasa? Obviamente eso desata otras cosas, él llega de viaje, eventualmente confronto, me Claro, empieza a decir que no pasa nada, pero sí pasa. Y un buen día me dice, ¿sabes qué? Me voy de la casa, necesito un tiempo, se me metió por el tema de los hijos, yo claro. no quiero hijos, entonces esa fue como la excusa perfecta para él salirse.
Pero en ese momento algo dentro de mí pasó, te digo la verdad, yo porque entre mis planes de vida nunca fue separarme, yo me casé con él para toda la vida. Y Pero ella ella, es una persona de estructura, muy, o sea, el que me conoce sabe que a mí me cuesta un de poquito. checklist. Y pues obviamente yo decía, yo me casé para toda la vida Mm, y luché y voy a luchar para toda la vida, pero con el tiempo entendí que al final una relación es de dos. mm, Tú puedes querer hacer muchas cosas tú, pero si la otra persona no está en tu misma página es muy complicado que claro. realmente la cosa funcione. Entonces, en el momento que él se va de mi casa, creo que fue mi punto de quiebre, porque pasaron muchas cosas en el interín, pero el día que llegó al apartamento, abro el closet. Él supuestamente se iba por una semana porque quería pensar, porque necesitaba un retiro con él mismo. Y el abrir tú el closet y ver un closet totalmente vacío es cuando tú dices, hasta acá llegué. Claro. Te amo, te adoro, pero si tú me pones a escoger entre tú y yo, pues me quedo conmigo. Y ahí empezó el tema. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú tienes tus amigas, siempre tienes la amiga que de pronto te dice, mira, vete a la iglesia, ve a misa, trata de sanar el corazón, trata de perdonar. Y tienes la otra que dice, no seas boba, ve a donde una bruja, mira a ver qué pasa, que te lean las cartas, el tarot, el chocolate. A mí, todo lo que me dijeron me leí, Claro. la verdad, soy honesta. Pero yo era un poquito escéptica a eso porque pues, yo realmente no creía. Siempre veía que como que la que te leía las cartas era como, ay, que eres casada, sí, ay, bueno, vas a tener problemas en el matrimonio. Entonces yo decía, eso no existe. Pero mi amiga fue muy insistente, me dijo, Lini, Mm. esa mujer realmente ve más allá. Y yo dije, no, no puedo creer. Y un día dije, ¿sabes qué? Qué Pero ¿por loco. qué no? Escuchen esto, señores, para que no caigan. No importa. Tomemos esto, hay que dedicarle. Entonces dije, ¿por qué no? Y bueno, llegó el día. Nunca se me olvida. Me fui directamente a la casa de la señora. La señora vive en Hialeah. Llego a esa casa. Cuando me abren la puerta, sale una mujer de un pelo negro así como azabache, muy oscuro Claro. y una mirada muy profunda. Y apenas me abre la puerta, veo una gitana como estatua en la puerta, como con monedas y como con una culebra enredada en las manos. Y yo dije, wow, creo que llegué a un sitio que no es tan chévere. La verdad. Y ahí se sentía Ay, como un algo extraño. O claro. sea, entonces cuando entro me dice, ¿cómo llegaste aquí? Le dije, mira, la verdad llegué por Claudia, mi amiga, necesito buscar respuestas. Hoy te puedo decir yo el que empecé a buscar respuestas en los lugares equivocados porque claramente la respuesta no estaba ahí. Pero ella me entra a un cuarto que hoy en día que te puedo decir que mi relación con el Señor, bueno, el Señor sabe cómo, en qué momento él llega a tu Sacarlo. vida y te Claro, saca de claro. ahí, pero me lo pintó muy angelical. O sea, entró a un cuarto, la verdad, en el fondo del cuarto estaba San Miguel Arcángel, estaba San Gabriel, había una imagen de la Virgen, estaba el Claro. Señor, entonces tú decías como que se Ah, no es tan veía, malo. claro, Un como disfraz. que, exacto, se veía grave, pero no tan grave. Claro. Y me siento con ella y me dice, oye, Lina, mira, vamos a hacer una cosa. Necesito que en este papel me pongas tu fecha de nacimiento, si sabes más o menos a qué hora naciste, qué día. Le dije, bueno, no sé. Me dijo, bueno, venme poniendo. Yo voy a sacar unos naipes, vamos a dividirlo en dos y me vas a tirar como 10 cartas. Y yo te voy a ir leyendo lo que veo en las cartas. Eso sí te pido que vayas escribiendo porque te voy a dar nombre propio. Y yo dije, no, puro cuento, qué cuento de nombre propio. Esa señora ni siquiera sabía lo que yo vengo. Claro. A todas estas les voy a decir una cosa. Realmente el demonio existe. Lo que pasa es que uno nunca cree porque uno tiene un nivel de ignorancia alto, pero después de haberme confesado, hablado con un sacerdote, el sacerdote me dijo, hija, te sentaste a dialogar con el demonio. Y así Claro. fue, Claro. claramente. Entonces, cuando sacan las primeras Mm. 10 cartas, me impactó mucho porque todo era con sangre. O sea, era un animal botando sangre por la boca, era un Qué hombre fuerte. colgado de pies botando sangre. O sea, todas las 10 cartas tenían algo que ver con sangre. Y yo dije, wow, acá hay algo grave. Y lo peor estaba por venir, porque el primer nombre que ella me da es el nombre de mi suegra. Wow. A mí sí me había dado un helaje con la llamada, no les puedo explicar lo que yo sentí en ese momento cuando ella me Pero yo dice, me imagino que fue como que confirmación y a la vez claro, miedo y a la vez terror y a la vez. claro, yo porque mira, yo te voy a decir una cosa, yo nunca he sido de hacerle daño a nadie y Claro. siempre en la inocencia en la que uno vive uno cree que el mal no existe porque uno no abarca ese mal en su corazón. Pero desafortunadamente no todo el mundo es como Claro. uno. Claro. Entonces, cuando ella me empieza a dar nombres, entonces me sale ella, me sale mi exmarido, me salen los socios de mi exmarido y empieza un tema complicadísimo
Porque de una cita que yo pensé que iba a ser una cuestión de 5 minutos y me iba a decir cualquier bobada de, ay, mira, estás teniendo problemas en tu matrimonio, se me empezó a desatar una cantidad de cosas. Exacto. Y lo más preocupante de todo, Joel, es que eso te empieza a crear como una adicción, ¿no? Porque tú sales de una terapia con ella 1 hora y tú Ahí te donde está montas la al carro y clave. tú dices, espérate, Claro, si pues te todo dan lo que... respuestas rápidas. Claro, y te da respuestas muy concisas. Entonces tú Exacto. dices, wow, si esta señora en 1 hora me dijo todo lo que me está pasando. No, y hasta te dijo lo de tu suegra, no comas nada, no fue la cosa. Claro, pero ¿qué pasó? Yo fui con ella creyendo que iba a ir una vez, te soy honesta, terminé yendo como 4 meses, porque yo estaba en un momento Ok. desesperado, porque les cuento algo, mi vida cambió de un día para otro muy radical. O sea, yo un día me acosté casada, el otro día me levanté Claro, divorciada, ya estabas desesperada por estaba buscar desesperada respuestas. por entender qué había pasado, por qué mi marido se había ido. Y empieza ahí una agonía compleja, Joel, porque me empiezan a salir una cantidad de cosas, como digo yo, se me prendió la piñata, me empezó a salir una cosa con la otra, con la otra. Ella empieza a entrar como en una profundidad de decirme, mira, yo sé que a ti te están pasando cosas en tu casa, yo sé que cada vez que comes te enfermas, no Que vuelvas a ojo, recibir yo voy a nada. hacer un paréntesis aquí porque la idea no es motivar a la gente ahora, ay, qué interesante, que no experimentar, no, esto no es como la ouija, no. No. Así, el demonio copia todo lo que hace el Señor. Así como los ángeles nos defienden y se comunican y todo, lo mismo sucede con los demonios, con la diferencia que el Señor lo hace, los ángeles lo hacen con la misión de salvarnos para vernos con el Señor y los demonios lo hacen para tu condenación. Y te dan lo que tu voluntad humana pide para que la soberbia crezca cada vez más de tu tener o sentir que tienes el control de tu vida. Y hay que entender que hay cosas que hay que soltarlas y el Señor en su debido tiempo las responderá una vez que estemos preparados, ¿no? Te puedo decir, Joel, que claramente el Señor conmigo fue súper misericordioso, porque Sí, te puedo decir que quizás las manifestaciones que yo logré experimentar fueron externas. exacto. Nunca me tocó nada interno, pero fue un proceso complejo porque Claro. en medio de todo lo que yo quería encontrar, empecé a aliarme con el que no me tenía que liar y entonces me empezó a pasar que me levantaban a las 3 de la mañana, que oía voces, que me levantaba sudando, que abrían y cerraban puertas, No, y tú sentías la presencia, tus total. familiares también, ¿no? Y casualmente, pues tengo a mi hermano, que mi hermano es creyente hace muchísimo tiempo y mi hermano en su momento, cuando vio todo el proceso de lo que yo estaba viendo, me dijo, me voy a ir a quedarme contigo. Me llegó un día con una maleta así y me instaló así como quien dice. Gloria a Dios. Pero ahí empecé a darme cuenta que algo grave realmente estaba pasando porque, por ejemplo, una noche nos pusimos a orar, él se acuesta conmigo en mi cama porque obviamente fue la cama matrimonial, pues donde yo dormí 10 años. Y en un despertar al otro día, yo en medio de mi sueño y la profundidad, yo sentía como que él se quejaba como cuando a ti algo te duele, pero eventualmente nunca me di cuenta que algo estaba pasando. Al otro día mi hermano se levanta con los brazos totalmente como metidos debajo de las axilas, pero no Ujú. se podía como Zafar. zafar. Y cuando lo volteo, toda su espalda estaba arañada. Oh. Entonces yo dije, wow, acá pasa algo. Ojo, que ese es el enemigo Total. atacando porque ya la gracia estaba empezando a entrar allí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una dualidad brutal, Joel, porque Mm. claro, como te cuento, yo vengo de una familia súper católica. Las hermanas de mi abuela eran de rosario diario, de Que misa a ti te diaria, salvaron las oraciones de la total. familia. Y después me enteré hace poco que Laura Montoya es prima hermana de mi abuela y dije, bueno, por ahí fue la Que salvada. Laura Montoya es una Una santa santa de Colombia, ¿no? de Ah, Medellín. ¿qué? Por eso es que ella, yo y ella. Que tu Pero, tía me haga la segunda y ahí. tengo una tía que es muy creyente, entonces Mm, era como que por un lado yo me iba y me leía cartas, por el otro lado mi tía me decía, nena, vete al Santísimo. Y yo decía, wow, pero ¿qué es eso? Porque yo la verdad con el Señor lo que te cuento era muy light, claro. demasiado light. Entonces ella me decía, no, vete allá. ¿Y pero ¿y qué le digo? No, no le digas nada, siéntate ahí. Entonces yo era así, como que me iba y me leía las cartas y por la noche me iba para el Santísimo a hablar con el No, Señor. y O debe sea, ser fuerte, porque a sí. veces el Señor opera espiritualmente y tú no te das cuenta, pero después tienes a la bruja majera ahí que te está diciendo nombre, apellido y todo, y tú dices, bueno, voy de los dos, el Señor a través de ella me está revelando. No, Porque Yolito, hasta te decía, no coma, sí. no te vistas, ¿no? No, y te voy a contar algo. En las últimas sesiones con ella, me describió, porque a mí me dejaron por la primera esposa, que también fue una parte de una historia que no terminé de entender, pero bueno, fue lo que sucedió. Ella me la describió físicamente. Me describió su altura, su pelo, el tipo de pelo que tenía, el Wow. color. Me habló de un tatuaje que ella tenía en el hombro Y tú izquierdo. en ese momento no conocías a la ex. No, pero 2 semanas después me los encontré en un restaurante y era tal cual como la mujer me la había descrito. Y Y aparte de eso, pues hubo un momento en que ella me dijo, mira, yo hago todo tipo de magia,
Yo pongo ruina, yo pongo suicidio, yo pongo magia blanca, negra, amarilla, roja. Y yo le dije, no, realmente yo no vengo a hacerle daño a nadie. Pero ¿sabes en qué momento realmente entendí la gravedad del asunto? Que en una de las citas que yo tenía con la señora, llega un muchacho en silla de ruedas y nos pusimos a hablar. Y yo dije, bueno, seguramente este muchacho, no sé, nació así, tuvo un accidente, algo le pasó. Pero hablando con él, mientras que me atendía, yo le dije, ¿qué te pasó? O sea, ¿llevas cuánto tiempo en silla de ruedas? Me dijo, mira, de un día para otro dejé de caminar, llevo 2 años en silla de ruedas y esta mujer descubrió que mi exnovia me había hecho un Horrible. maleficio para que yo quedara postrado en una silla. Me han hecho todo tipo de exámenes, me han hecho todo tipo de estudios y nunca han encontrado nada y eventualmente la única que como que le dio el clavo fue esta. Yo dije, wow, ahí entendí como la magnitud de las puertas que yo estaba abriendo, ¿no? Exacto. Porque obviamente, pues, me di cuenta que empecé a buscar respuestas en los lugares equivocados, como te cuento, me empezaron a pasar cosas en mi casa, Claro. empiezas tú como con esa angustia de que no duermes, de que te levantas, de que algo pasa en tu casa, de que sientes presencia, sientes que te miran, o sea, me empezaron a... Entonces, ¿qué pasó? Mira cómo el Señor es de hermoso y de misericordioso. Yo caigo enferma, que creo que en parte de lo que caí enferma fue el Las resultado consecuencias, de las claro. puertas que abrí. Me pasa algo parecido a lo del muchacho, dejo de caminar, me dolía todo el cuerpo, yo sentía como la sensación de que alguien se me sentaba encima, o sea, como que yo me acostaba en la cama y como cuando alguien se te sienta en el pecho que no me dejaba ni parar. Y le cuento a una amiga mía católica, porque yo digo que es que el Señor de verdad, Él manda angelitos en la tierra que como Total. que no te sueltan la mano y esta amiga mía era Mariana, pero Mariana mal. Y la Virgen y yo, Intensa. no, 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 intensas poco. O sea, una cosa que ella con la Virgen tenía, pues acceso Sí. VIP. Y me dice un día, mira, en la casa de otra amiga están haciendo un rosario, vamos. Y le dije, no, yo estoy enferma, yo me costaba muchísimo caminar. O sea, yo estaba en un proceso que, es más, te voy a confesar, alguna noche hablando con Dios, le dije, ¿sabes qué, Señor? Llévame. Yo no quiero más, o sea, estoy pasando demasiadas cosas, me está pasando Era de mucho todo, dolor junto. mucho. Tanto emocional como físico, o sea, fue una mezcla de mil cosas. Yo creo que yo colapsé. Y mi amiga me dice, no, es que no te estoy preguntando. Gracias a Dios, yo también tengo amigas un poco tercas como yo, Ah, de retos. de retos. Y ella me dijo, no te estoy preguntando, te recojo, te vas conmigo. Gloria a Dios. Y llego a un rosario de la Rosa Mística. Estando en el rosario, empieza a escarchar. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y me siento en un sofá y al lado mío había un señor misionero que como que había tenido apariciones de la Virgen, cosas como Espirituales también. espirituales, pero con la Virgen. Claro. Y él se voltea y me dice, mira, yo sé que tú llevas batallando mucho tiempo con una enfermedad. Casi me muero. Ahí yo dije, ay, no, otro brujo no puede ser. Esto no puede, esto me puede estar pasando a mí 2 veces. Me dijo, mira, te voy a decir solamente 2 cosas. Lo único que a ti te va a devolver tu paz y tu salud va a ser Eucaristía diaria y rosario diario. Pregúntame yo que sabía un rosario, nada. Nada, porque en mi vida había hecho un rosario, pero en mi familia siempre tuve gente que rezó el rosario. Ese día llegué a mi casa, Qué, casualmente estaba mi hermano con mi qué cuñada. increíble la diferencia, ¿no? La bruja te pone veneno y te inyecta para que hagas Total. maldad a la otra persona y este con toda la tranquilidad del mundo te dice oración. Tal cual. Mm. Y llego y le digo a mi hermano, óyeme, imagínate que acabo de venir de un rosario, me pasó esto, el Señor me dijo lo otro. Y mi hermano suelta y me dice, ¿sabes qué? Es que yo siempre he creído que lo que a ti te pasa es un tema espiritual. Y eso no puede ser normal. Y esa noche, pues mi hermano es creyente, mi cuñada es creyente, me dicen los dos como, ¿quieres que oremos? Y yo, bueno, y empiezan a orar. Y yo empiezo a llorar, yo, pero como con un Sanación, desespero. O sea, claro. yo sentí que como que algo se estaba yendo, pero el problema es que entre ellos más oraban, empezaron a haber ruidos en la cocina, se abrían, se cerraban gavetas, escuchabas ollas, Wow. o sea, empezó a haber como una pelea entre lo bueno y lo malo, digo yo. Y yo dije, wow, definitivamente yo tengo que hacer algo. Entonces dije, bueno, Señor, yo he tratado todo por todo lado y no ha funcionado nada. Pues, ¿qué me quita de pronto intentar Eucaristía diaria, el rosario? Y bueno, Exacto. claramente yo me empezó a pasar de todo, porque el Señor también me lo dijo. Llegar allá va a ser difícil porque todos los obstáculos se te van a presentar, dicho y hecho. No era uno, eran dos, eran tres, no querían que yo llegara a la iglesia, o sea, fue Pero como complejo. la niña es terca, Pero yo lo logró. insistía, claro. Y mi amiga Mariana, cada cosa que me invitaba, ya iba. Terminé en Claro. un retiro del padre Fabián, que después me enteré que era un padre exorcista y yo no tenía ni idea. Yo veía que la gente gritaba, se caía. Y yo decía, yo no sé qué pasa acá, pero acá yo tengo que estar.
Fue una cosa La loca. obediencia, la obediencia. Pero eso tengo yo. O sea, creo que parte de mi terquedad es ese. Entonces Claro. dije, bueno, señor. Y empecé un proceso que te puedo decir hoy yo después de muchos años, de muchas cosas que me pasaron, que me podría quedar acá todo el día contándoles. Bellísimo, porque el Señor me empezó a crear un camino. Entonces Mm. empecé a encontrarme gente que me mandaba para el Santísimo, otra que de pronto me recomendaba una iglesia, otro que de pronto me recomendaba un sacerdote y empecé ese caminar y yo decía, bueno, no entiendo nada, lo único que sé es que estoy sintiendo paz. Paulatinamente me empecé a mejorar, paulatinamente me empecé a parar, mi vida empezó como a coger un rumbo diferente y te puedo Se decir, yo empieza a parar, que señores, porque ella cayó en cama, no se tenía, lo mismo que le pasó al de silla de ruedas, no sí, se no se entendía. explicaba qué estaba Exacto. Y pasando. cuando ella empieza este nuevo caminar, poco a poco empieza a caminar, llega al movimiento Jesús, José y María, empieza a vivir una conversión. Bueno, sigue, que la cosa es impresionante. No, y te puedo decir yo, o sea, salió mucha gente de mi vida. Mm, Mi suegra se fue, mi exmarido se fue. Después me enteré que nunca había quedado casada por lo católico, que eso fue otra cosa loca, porque dije, no puede ser, o sea, el señor Oro hasta en eso, pues. exacto. Em, pero fue un proceso bonito porque realmente llegué al Señor. Y hoy en día te puedo decir, el Señor me conoce mi temperamento, mi personalidad. Él diría, si yo a esta no le mando a la pruebita, si esta no va a llegar nunca, porque así como me está sirviendo para lo bueno, también me hubiera servido para lo malo. Exacto. Em, pero no me arrepiento de haber vivido todo lo que viví yo. Si tú me preguntas, quizás si me hubieran dado la opción de vivirlo, no lo hubiera hecho, Mm, porque uno siempre cree que por el hecho de que se va a acercar al Señor, la vida va a ser fácil y no van a haber problemas, mentiras. Creo que al contrario, hay muchas más pruebas y muchos más obstáculos. Entendí la importancia de tener a Dios en tu vida, entendí la importancia de que el día que tú realmente decides hacer una vida con alguien al que le tienes que preguntar primero si esa es la persona es al Señor. Yo en mi momento tomé una decisión a ciegas, eh, de pronto muy basada en mi humanidad, en lo que yo quería, en lo que yo creía, en lo que yo claro. idealicé. El yo. Exacto. Era muy mundana, demasiado mundana. Y creí que realmente la felicidad era eso. Con el tiempo me di cuenta que feliz no estaba. Con el tiempo me di cuenta que fue una gran bendición que él se fuera. Se me dio la oportunidad de en algún momento agradecérselo. No, han pasado muchos años de divorciada, nunca más lo volví a ver. Pero te puedo decir que la mayor lección de vida me la dio él y me la dio la situación con él. Y bueno, me llevó al amor de los amores, que es el Señor, a entender que eres su perla preciosa, a entender la importancia de tú misma poner límites, de respetarte, de amarte, de estar clara para dónde vas, porque realmente yo cuando uno no está claro, como digo yo, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y es así. Yo quisiera, ya como para ir cerrando, la línea de ahora, la línea católica, la línea que va a misa diaria o trata, me voy a poner a llorar. La Lina fiel, la Lina que ha aprendido a poner límites, la Lina que sigue su proceso de conversión, porque con el Señor ciertamente a medida que van surgiendo nuevas cosas y tu personalidad se va desarrollando, porque no es lo mismo amar a los 15 que amar a los 20, que amar a los 30, porque hay una madurez en el proceso y por eso yo digo que uno no termina de aprender porque a medida que vas madurando, el Señor te va moldeando acorde a ese momento en tu vida. Total. ¿Qué le dirías tú a la Lina de ahora que está encaminada, que tiene otras amistades alrededor totalmente diferentes a la Lina antigua? ¿Qué le dice a la Lina del Nuevo Testamento? La Lina del Nuevo Testamento, ¿qué le dice a la Lina del Antiguo Testamento que era rebelde, que el Señor siempre estuvo ahí, pero de repente no escuchaba, que sí, que no? Y ahora que viviste una conversión, que estás tratando de imitar a María, que estás esperando a ese San José con tu Sagrada Familia, ¿qué le dices tú a esa Lina del pasado, a esa Lina vieja que murió y ahorita renació y está ahorita una Lina nueva? ¿Qué le dices tú a esa Lina? Mira, creo que lo que más debo decirle es gracias, porque realmente esa línea fue un proceso muy importante para yo llegar a donde yo estoy hoy en día. Total. Abracé mi proceso, Yoli, porque creo que eso fue lo que más me costó. El tema de perdonar fue un tema muy complicado, porque realmente es duro cuando tú dices, aposté todo por una persona, aposté, y no es solamente el tema de la infidelidad, Yoli, es todo lo que se cae con eso. Claro. Son tus sueños, son tus anhelos, es tu deseo de ser mamá, de tener una familia, pero simplemente creo que lo más importante es darte la oportunidad de vivirlo.
y aceptando lo que estás viviendo. Exacto. Porque creo que eso fue lo que a mí más me costó. Yo creí que en mi vida nunca iba a pasar algo así. Claro. Entre mis planes nunca estuvo divorciarme, llegó un divorcio a mi vida, me tocó la puerta y por muchos años me autoflagelé. O sea, ¿qué me faltó? ¿Por qué no di de más? Porque vengo de una familia que, lo que yo digo, altas y bajas, pero hay una estabilidad. Claro. Entonces, para mí, el haber divorciado, Era- haberme divorciado era un fracaso. Exacto. O sea, ya, de ahí no sales, te caíste en un hueco, eres la peor y te empiezas a dar durísimo. Pero creo que era el proceso que tenía que pasar para llegar a la línea que soy hoy en día. Claro. Entonces, si tú me preguntas qué le diría, creo que le daría las gracias por lo que me enseñó, por lo que me hizo vivir, por las lágrimas que derramé, por el crecimiento, yo, porque en su momento no lo vi. Hoy en día te puedo decir que no cambiaría nada de mi historia, que todos tenemos una historia, el Señor permite que vivamos lo que tengamos que vivir porque de ahí es donde se forja la persona nueva. Claro. Y sabes qué? Que desde la herida será tu mayor testimonio el día de mañana. Tal Y el Señor cual. permite cosas, tanto lo bueno como lo malo. Lo malo, tanto lo bueno como lo malo, lo vuelvo a decir, porque hay una misión. Porque gracias a Dios, yo creo fielmente que tu familia te salvó. Tenemos el caso de una persona allegada que le pasó exactamente lo mismo a Lina, pero su familia no era católica. La suegra le hizo brujería, le hizo todo y terminó con una posesión extrema. Y la conocimos a través del grupo de oración y todo esto. Entonces, qué lindo porque cuando uno ve esos casos, uno compara y uno dice la importancia de una familia que ora y que te quiere y que está ahí para ti. Nosotros no conocemos los corazones. El dueño de los corazones y el que sabe todo ciencia cierta es el Señor. Tal cual. Y creo fielmente que parte de lo que le sucedió a Lina fue eso. El Señor sabía lo que estaba sucediendo y dijo, hasta aquí. Ella no se está dando cuenta, yo me estoy dando cuenta, hasta aquí se lo tengo que quitar yo por las malas porque ya no escucha. La familia ora por ella, la quiere mucho. Ella no lo sabe, pero yo lo sé, eventualmente lo sabrá y se lo revelaré. Y eso fue lo que sucedió contigo. Y quiero que ese sea el mensaje del programa del día de hoy. El Señor sabe y entiende tu corazón en estos momentos, sea la adversidad por la que estés pasando, no estás sola, ahora no lo entiendes, en su futuro lo verás y verás a una persona totalmente nueva. Esa persona morirá y tendrá que pasar por un Getsemaní, por un Vía Crucis, por una muerte para tener una Y resurrección sabes nueva. que entendí yo, el que en los brazos del Señor todo se puede restaurar, Total. que nunca es tarde, que quizás no es tanto preguntarte el por qué, sino el para qué. Y hoy te puedo decir, creo que la misión o el propósito que el Señor tuvo conmigo en ese proceso que viví es que hoy en día en el grupo de oración me ha tocado mujeres que están donde yo estuve. Exacto. Entonces tú ver la belleza de lo que el Señor ha podido hacer en mí, es lo que yo le digo a ustedes, Sí. el Señor también puede trabajar en ti. Simplemente ábrele un corazón, entrégate a Él y date la oportunidad. Como algún día me lo dijo mi hermano, que lo peor que te puede pasar que te enamores de Él. Y claramente me enamoré perdidamente del Señor. Amén. Ha terminado el episodio del día de hoy. Comenten, compartan. Si tienen a una persona que está pasando por esto, se pueda sentir identificada, evangelicemos. Para eso estamos. Entonces, bueno, comenten si quieren cualquier cosita, se les responderá en nuestro transcurso de los programas. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias, mi Joel. Que I love you, Ichi.